Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Como cada fin de semana saludamos al doctor Herbert Cuba García, él es especialista en políticas de salud pública, columnista del portal de opinión El Motonero y columnista habitual aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo. Gracias como siempre por atender la comunicación cada fin de semana con RCR. Muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Hoy amanecimos más contentos de lo habitual, ¿no? El triunfo de Perú siempre revitaliza, ¿no? Pero tenemos que mirar de cerca lo que está pasando con la crisis sanitaria, con las medidas que adopta el gobierno, naturalmente, ¿no? Y una de las medidas que ha adoptado el gobierno, y que es parte de su última columna, doctor Cuba, está referida a la suspensión a escala nacional del toque de queda, el confinamiento, ¿no? Cosa que se ha venido discutiendo con amplitud, ¿no? Pero que ahora ya se ha determinado y hoy, a través de una disposición del gobierno central, se establece que a partir del 1 de febrero ya no tenemos toque de queda a nivel nacional. ¿Conveniente o no es conveniente la medida? Por supuesto que es conveniente y es una forma del gobierno de corregir poco a poco la equivocada estrategia que se implementó en la lucha contra la pandemia. Hay que señalar que el toque de queda era la parte fundamental del cóctel de medidas que se tomaron para luchar contra la pandemia. E inclusive teníamos toque de queda, recordarán ustedes, los domingos, desde las 8 de la noche, tendría que estar la gente en sus casas, etcétera, en lugares en los que a veces ni había llegado el COVID todavía. O sea, eso fue una medida totalmente desproporcionada, fue una super reacción del gobierno peruano frente eh, a la pandemia. Esto implicó también, y implica aún, la suspensión de una serie de derechos constitucionales. Y hay que señalar que la Constitución política le da potestad al presidente de la República que vía un decreto supremo pueda declarar estado de excepción. Y estos son dos, el estado de emergencia y el estado de sitio. Y en este caso se implementó por medidas sanitarias el estado de emergencia, que significa suspender una serie de derechos constitucionales como es la movilidad, la inviolabilidad de domicilio, el traslado de un lugar a otro de la población, inclusive se da potestad a las Fuerzas Armadas para que inclusive puedan conducir en el país y aquí se les dio inclusive el rastreo satelital a las Fuerzas Armadas de los ciudadanos. En ese sentido, esas medidas no se han levantado. Se ha levantado solo una de ellas, que es el tema del toque de queda, pero todavía queda una serie de restricciones constitucionales que en modo totalmente arbitrario se mantienen, que nunca debieron aplicarse en esos extremos. Siempre existe un test de proporcionalidad. Cuando se va a violar un derecho constitucional por alguna medida de fuerza, se tiene que ver un contrapeso constitucional, si no existen otras medidas que puedan ser menos gravosas o menos dañinas a la población, o también, si se contraponen otros derechos, se pondera el menor para evitar el daño que se tiene frente a estos derechos, porque no nos olvidemos que estos son los derechos fundamentales del ciudadano. La inviolabilidad de domicilio es un derecho fundamental del ciudadano. La intimidad, el hecho de que te rastreen por dónde están los ciudadanos también es una violación flagrante. Por eso es que esos derechos ya de una vez deberían ser restituidos ad integrum, porque ya es innecesario en este momento de la pandemia. Nunca lo ha sido en ese extremo, pero inclusive ahora ya no tiene ninguna razón de ser de que esas medidas se mantengan. Ahora, esta medida de dejar sin efecto el confinamiento, el toque de queda, como se le denomina, debe ir acompañado de otras medidas complementarias, cree usted, ¿no? Porque el Ministerio de Educación ya anuncia que en marzo tenemos clases presenciales, ¿no? Por lo menos hasta ahora es lo que sigue en pie, ¿no? A pesar que hay una serie de observaciones sobre ese particular. ¿Qué otras medidas deberían ir acompañando a estas decisiones que está adoptando el gobierno? Mire, yo creo que hay que tomar en cuenta que el gobierno no trabaja bajo un plan determinado, sino el gobierno trabaja bajo el concepto de ensayo-error. Es decir,
Si le va bien con una medida, la mantiene, si le va mal, la quita. Así hemos tenido en el Ministerio de Salud, por ejemplo, con el tema de las playas. Prohibieron las playas, las piscinas, luego se dieron cuenta que eso no era efectivo, lo retiraron, ampliaron el toque de queda a las 11 de la noche, se dieron cuenta que eso era peor de lo que habían puesto, ahora lo han retirado por completo. Eso creo que es la forma en que el gobierno interviene. Por eso es que me temo que es muy complicado que pueda hacer una planificación a largo plazo. Sin embargo, en el mundo entero hay un optimismo que la variante Omicron es una variante de salida ya de la pandemia por varios motivos. En el primero de ellos es que hay un alto porcentaje de la población ya vacunada, en el caso peruano eso es importante. En segundo lugar, las formas que da el Omicron ya son formas leves, donde la población que sufre la enfermedad ya lo siente como un resfrío más fuerte, y la velocidad de contagio ha sido tan grande. Sin embargo, no se ha ligado a esto al abarrotamiento, digamos, de las emergencias ni los cuidados, las unidades de cuidados intensivos. Todo esto con el avance incluso de la vacunación de los niños de 5 a 11 años, hace prever optimistamente de que estas medidas puedan ser suficientes para ya empezar la nueva normalidad, digamos, ya se empiezan los colegios, el trabajo presencial y todo ello. Pero hay un dato adicional. Creo que también la propia población ha entendido que se tiene que cuidar. Cuando en estas fechas ha habido estos contagios masivos de la población y mucha gente que no esperaba tener la enfermedad la ha tenido, la población ha entendido de que se tiene que cuidar y que es bueno que esté vacunada. Yo creo que ese es un gran paso. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted me pregunta. Tiene que continuar con la tercera dosis de la vacunación con el refuerzo. Todavía está, el nivel de vacunación en la tercera dosis está muy bajo. Tiene que continuar, como siempre recalcamos aquí, con las poblaciones nativas altoandinas, originarias, comunidades dispersas, y sobre todo tiene que cuidar con las medidas higiénicas. O sea, es decir, es necesario que el gobierno comprenda que agua potable para todos es sumamente importante. Esa es una medida que el gobierno debería invertir muchísimo dinero en lograr agua potable para todos. Agua y desagüe es un tema fundamental. Y otro de los aspectos fundamentales ya ligados al sector salud es el fortalecimiento de los establecimientos, de los centros de salud y las postas, denominado el primer nivel de atención con enfoque comunitario, es decir, con la organización comunal para vencer esta pandemia y todas las endemias que tenemos todavía en el país de otras enfermedades. Ahora, hay un alto número de peruanos que no tienen ni siquiera una dosis de vacuna, ¿no? ¿Cuál debe ser la labor en este momento del gobierno, ¿no? Para poder sensibilizar, explicar y lograr que ese número logre vacunarse, ¿no? Porque es una población en riesgo. Mire, esta población no es muy alta en el Perú. Es una cifra porcentualmente hablando, en función al número de población peruana, no es muy grande. Sin embargo, no son con medidas coercitivas que uno va a lograr una respuesta positiva, sino es con el trabajo comunitario. Es decir, es en la comunidad, ahí donde se tiene que hacer esta lucha para que la población que no se quiere, los ciudadanos que no se quieren vacunar, se vacunen. Mire usted, en esta situación de pandemia hemos visto casos en los cuales la esposa no se quiere vacunar y no se ha vacunado. El esposo se ha vacunado, los hijos se han vacunado, y sin embargo la esposa, por un tema religioso, por una creencia, porque alguien le dijo, etcétera, es la única que no se quiere vacunar. Eso no lo va a solucionar el gobierno. No hay medida que pueda resolver el gobierno con eso. La única forma de resolver es que la familia entera se reúna y pueda conversar con esa persona para que ella se vacune. Esto requiere un trabajo fuerte, de mucha sensibilización con medios de comunicación, con información, educación, etcétera. No con medidas coercitivas. No creo, y aquí quiero resaltar otra vez más, es que quitándole derechos a los ciudadanos, violándole sus derechos a los ciudadanos, puedas conseguir un espacio positivo frente a ellos.
Lo que está haciendo el gobierno en ese aspecto, en el sentido de dar a difusión cuánta gente que muere no tiene vacunas, o también que se conozca cuánta gente que no internada en la unidad de cuidados intensivos no tiene vacunas, son el mejor ejemplo de que la gente debe vacunarse. Creo que el Perú ha logrado un éxito en este sentido de la gran cobertura de vacunación. Estos bolsones que quedan tienen que tener un trato muy especial. Por eso es que señalo que las medidas no deben ser tanto punitivas, sino sean más que todo educativas y de conocimiento. Bien, estamos dialogando con el doctor Heber Cuba García, él es especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y columnista habitual los fines de semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Esta semana, a media semana, el presidente hizo pública la invitación, ¿no?, al inicio del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ¿no? Un anuncio que los peruanos debemos recibir bien, ¿no? Pero significa que estamos ya frente a los reflectores, al ojo mundial, ¿no? Y tenemos que cumplir una serie de estándares, exigencias, ¿no? ¿Qué significa en términos de política de salud pública esto, mi estimado doctor? Si usted lo ha dicho, es una buena noticia para el país. Ahora, no sé si para el gobierno sea una buena noticia, porque el gobierno va a tener que gobernar. El reto, ¿no? El gobierno va a tener que gobernar, el gobierno va a tener que hacer, efectivamente, cumplir algunos estándares que requiere en materia sanitaria para entrar a la OCDE. Uno de los primeros estándares es el tema de la cobertura universal. ¿Qué significa esto de la cobertura universal? Significa que todos los peruanos, en todo el territorio nacional, sin ninguna discriminación, tengan acceso a la atención médica y de salud. ¿Esto qué significa? Que el ciudadano tenga acceso real. Yo aquí señalo claramente que el acceso es como la libertad, ¿no? Uno dice, soy libre, nadie me restringe, yo puedo hacer lo que quiera. Esa libertad no significa que puedes hacer lo que quieras, porque si quieres viajar y no tienes plata, no viajas. Si quieres comer, tienes que tener dinero en el bolsillo para comer y comprar tu comida. Eso es una libertad negativa. Es decir, tienes el derecho, pero no tienes la posibilidad real de hacerlo. Pero también hay una libertad positiva, donde la solidaridad social permite que aquellos derechos que tú tienes como ciudadano los puedas ejercer efectivamente. Es decir, que nadie se quede sin comer. La población, si hay un sistema que se organice la población y que todos tengan comida. Y esta libertad positiva es exactamente lo que se necesita también en el sector salud. No solamente es importante que te digan, al frente está la clínica, tú puedes entrar a la clínica. Sí, pero no tengo dinero, ¿cómo entro a la clínica? Puedes ir a la posta, ahí te puedes atender. Sí, pero no tengo los 5 soles que me cuesta la consulta. Hay que pagar los análisis de laboratorio y no los tengo. Hay que pagar el transporte para ir a hacerse atender. Alguien tiene que cuidar a mis hijos mientras yo me voy a hacer atender. Alguien tiene que dejar de trabajar para poder atender. Yo tengo 5 hijos. Por atender uno, tengo que dejar de trabajar y no como mis otros 4. ¿O quién cuida a mis 4 hijos cuando yo me voy con mis hijos al hospital? Entonces, eso hace que al margen del acceso a la salud se tenga que dar otros temas adicionales, como son prestaciones económicas y sociales. A la población se le tiene que dar un soporte económico, un soporte social, producto de la solidaridad entre la propia población, de tal manera que se genere un mecanismo de acceso real, positivo a la salud de todos los peruanos. Ahora, este acceso tiene que ir acompañado de calidad en el servicio, ¿no? Por supuesto. Una vez que se logra en la primera etapa, que significa que uno puede tener acceso a la salud, es decir, real, el que no pueda llegar al hospital se le transporta, el caso de las comunidades nativas es dramático, con los deslizadores, etcétera, ya logramos eso. Pero eso tiene que darse con algunos estándares de calidad que están estipulados también. Es decir, el tema fundamental en el mundo y que mucho se respeta es el tema de la libre elección. Es decir, que el ciudadano sea también libre, no solamente de atenderse en un establecimiento de salud o en otro, sino con los profesionales de su elección y su preferencia. Y esto es ya más complicado porque requiere más recursos para poder implementar este sistema de libre elección. Es decir, siempre
se ejercen derechos cuidando el ejercicio de la libertad de los ciudadanos. No se ejercen derechos sin libertad, porque trataríamos a los seres humanos como si fueran animalitos, de engorde. Es decir, y ahí está tu comida, come, ¿no? No, se le permite que el ciudadano, aparte de tener acceso a la salud, lo haga de acuerdo a su preferencia, a su pertinencia cultural, respetando sus creencias, sus costumbres, sus modalidades de vida, etcétera. Por otro lado, también, estos estándares tienen que ver con un estándar único de atención. ¿Qué significa un estándar único de atención? Que no es posible que el pobre o el rico, por diferenciación económica, tengan diversos estándares como si fueran distintas clases sociales. Si bien es cierto, estas existen, es una realidad. Sin embargo, cuando se da la atención médica, que es un derecho humano fundamental, el estándar debería ser, de la atención médica, debería ser uniforme, estandarizada. Eso no indica que algunos estándares, por decir, adicionales puedan existir, pero un estándar mínimo para todos tiene que haber, ¿no? La hotelería, por ejemplo, puede cambiar, etcétera, etcétera, pero lo que no puede cambiar es el núcleo duro, el acto médico en sí, la forma en cómo se atienden a los pacientes. Pero hay algo más, aparte de esto, de la calidad. Tiene que haber una atención con profesionales que sean lo que dicen que son. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si quieres una atención médica, tienen que atender médicos, pues. No es posible que se le dé a la población más pobre, se le dice, como no hay médicos, no importa que te atienda un auxiliar o un técnico de enfermería o un profesional no médico. Si es una atención médica, se le tiene que decir que es atención médica. Si es una atención de enfermería, que es una atención de enfermería, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en el país es que también se da, debido también al mercantilismo que existe, que mucha gente es atendida por suplantadores, por gente que no es lo que dice en el momento de la atención. Y el tema más importante quizá tiene que ver con la innovación tecnológica y científica. En esto también la OCDE tiene parámetros muy estrictos, porque señala que es necesario que la población tenga acceso a la última innovación de la ciencia y tecnología, y acá me refiero a medicamentos, a insumos, a equipos que hacen que puedan darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Y el tema de fondo, creo, en esta maraña de problemas que va a tener el gobierno, va a ser en torno al presupuesto o al financiamiento de este tema. El Perú tiene un muy bajo presupuesto asignado para el sector salud. El 3% del PBI este año, más con lo de salud y todo, puede ser un 4.5% global, cuando nosotros deberíamos tener por lo menos un 8% del PBI global de gasto en salud. Este es un drama tremendo porque no se va a poder resolver en el corto plazo. Ya para empezar este año, el gobierno, como hemos visto ya, empieza con más de 10.500 millones de soles menos que el presupuesto del año 2021. Entonces, ¿cómo es que tenemos menos dinero que el año 2021 y ahora nos decidimos entrar en la OCDE? Eso va a requerir pues una enorme inversión financiera que el Perú en estos momentos no sé si lo habría pensado, o en todo caso debería repensarlo rápidamente, porque de otra manera nos vamos a alejar de la OCDE. Y aquí el tema central es que se tiene que pasar del discurso político a la realidad de los hechos, ¿no? El otro tema, claro, el tema fundamental es que hay que recaudar más. Así es, ¿no? Hay que hacer que la economía funcione. Hay que hacer que los grandes proyectos de inversión funcionen. Hay que hacer realmente que se mejore el ingreso a la caja fiscal a través de una economía que sea virtuosa. Sin embargo, quiero expresar aquí que no es posible al revés. No es posible incrementar los 10.500 millones o reponer los 10.500 millones que se gastaron el año pasado para la salud, reponerlos en el año 2022, pero a su vez asumir los requerimientos que se requieren para el programa para ingresar a la OCDE. Pero hay algo más, el modelo de salud tiene que cambiar, porque el modelo de salud en el Perú es un modelo que tiene tres grandes falencias, enormes falencias. La primera de ellas es la famosa segmentación, que significa que la población se atiende de acuerdo a su segmento económico. Y esto genera un problema real de solidaridad entre los peruanos. El segundo tema es que los peruanos se atienden en un modo fragmentado, es decir, cada institución
tiene su población, cada sector, el sector salud por un lado, el sector Ministerio de Trabajo por otro lado, el Ministerio de Defensa por otro lado, el Ministerio del Interior por otro lado, las municipalidades por otro lado. Es decir, son fragmentos, es un sistema fragmentado. Y por último, el tercer problema que tiene es que los gobiernos regionales se han convertido en autonomías sanitarias. Cada gobierno regional quiere asumir la responsabilidad sanitaria de acuerdo a su libre entender, sin tomar en cuenta lo que son las políticas nacionales, las políticas sectoriales. Esto le quita capacidad de respuesta al sistema como tal. Es como que si usted quisiera combatir a un enemigo externo en una guerra y usted no pueda movilizar tropas que están en el norte hacia el sur, o al revés, del sur hacia el norte, porque cada gobierno regional se cree que es autárquico, autónomo, cuando en la salud el tema siempre tiene que tener una respuesta nacional. Estos tres problemas tiene que resolver el actual ministro de Salud y el actual gobierno si pretende ingresar a la OCDE. Es decir, cómo eliminamos la segmentación, cómo disminuimos o eliminamos la fragmentación y cómo hacemos que el Sistema Nacional de Salud con los gobiernos regionales y locales funcionen como un todo bien cohesionado para tener una respuesta unitaria en salud en el país. Mi estimado doctor Javier Cuba García, como siempre muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buen fin de semana. Gracias.